Hemos invitado al doctor Ernesto Blume, abogado especializado en temas constitucionales, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Naturalmente, lo primero que quería preguntarle es los alcances de esta demanda competencial que ha sido presentada por el Congreso a través de su presidente Alejandro Soto ante el Tribunal Constitucional por el caso de la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos primero qué es exactamente una demanda competencial y luego nos explicará el contenido de esta. Un proceso competencial es uno de los procesos constitucionales establecidos en la Constitución que permite que el Tribunal Constitucional, cuando hay un conflicto competencial entre una entidad y otra entidad pública, de las que están contempladas en la Constitución, pueda definir a quién corresponde la competencia. Puede haber infracción porque se invade competencia, o porque se omite ejercer la competencia propia, o porque ejerciendo la competencia propia se menoscaba la competencia de otro órgano. Entonces lo que ocurre es que el Congreso considera que no obstante a que adopta ciertas decisiones que son de su exclusiva y propia competencia, muchas veces el Poder Judicial ha estado adoptando decisiones que paralizan las decisiones del Congreso y a través del ejercicio de la función jurisdiccional, lo que los abogados llamamos, es decir, a través de la Administración de Justicia, el Poder Judicial menoscaba la competencia del Congreso, como ha ocurrido en el caso de los consejeros Tello y el doctor Vázquez, ¿no? Aldo Vázquez, ¿no? Porque ahí curiosamente, a pesar de que ya en otra sentencia, en un proceso competencial, el tribunal había dicho al Poder Judicial, no te metas en decisiones del Congreso. Salvo que haya una violación manifiesta. Salvo que haya una violación manifiesta de la ley, sí. Sin embargo, nuevamente el Poder Judicial se ha metido. Y se ha metido a través de una decisión bastante cuestionable adoptada por la primera Sala Constitucional, que está integrada por el doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara, el doctor Andrés Tapia González y el doctor Luciano Cueva. Pero ¿qué ocurre? La decisión salió por 2 votos, la reposición de Vázquez y Tello, y curiosamente, oh sorpresa, el señor Osvaldo Ordóñez Alcántara, presidente de la primera sala, está ya en proceso, ahorita, en proceso de ratificación por la Junta. Es decir, ha adoptado una decisión a portas de su ratificación, lo cual resulta pues bastante, digamos... ¿Qué es lo que hubiera debido hacerse? Porque son procedimientos de ratificación cada 7 años. Ha debido pues, para mí, dada la situación conflictiva, quizás abstenerse, ¿no? Porque obviamente hoy se presta a esta consideración. Bueno, más aún que de los 3 votos, de los 3 magistrados, 2 solamente votaron a favor de la reposición, sí, y 1 en contra, ¿no? Pero todos los días vemos a personas que no se abstienen. En el TC también hemos visto el caso del señor Gutiérrez Tixe y de otros magistrados que han trabajado y vinculados aquí y allá. Si se pidiera, cada vez que no nos gusta una decisión, decir, usted está sometido a notificación, ¿por qué votó? Pero yo diría que por decoro uno debe abstenerse. Yo he sido magistrado, sí, y me encontré con una sorpresa cuando entré al tribunal, porque yo pensaba que si uno se abstenía por decoro y daba sus razones personales, pues los demás debían respetar esa abstención. No. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sí. Ahora se ha inventado una fórmula que la abstención está sujeta a aprobación de los colegas. Y uno se puede abstener, pero los colegas dicen no consideramos que te debes abstener y debes seguir, ¿no? Y en fin, y se ha desnaturalizado un poco el sentido de la abstención, porque sobre todo en la abstención por decoro, si uno siente que existe una razón que le quita independencia y autonomía o puede motivar un cuestionamiento, uno debe de abstenerse y nadie debe discutir eso. Pero en nuestro país, que tantas cosas se han relativizado, pues ahora la abstención está sujeta a aprobación de quien no se abstiene, sino de los que están como, digamos, colegas. Se hace en otros países y es un punto de vista. Bueno, es un punto de vista. Ahora, yendo al tema que usted ha dicho, hay muchos recursos ahora ante la justicia contra decisiones del Congreso, pero la más antigua que yo conozca es la de Alan García, frente a la megacomisión, que hizo abortar un trabajo de investigación de él, que había tomado más de 1 año y medio, creo que había costado mucho dinero. Nadie apeló.
todo el mundo consideró en ese momento, y me imagino que usted también, que la justicia se había pronunciado porque no se había respetado el debido proceso, que es lo que argumentó el señor Alan García a través de su abogado. Y además ganó ese proceso. Sí, ¿no? por cierto, por eso le digo, ¿por qué quienes no protestaron en ese momento se escandalizan ahora? Parece que es un caso, ¿no? No, perdón. Mire, lo que ocurre es que en ese momento no había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en un proceso competencial, como hoy sí ocurre. No se olvide usted que en un proceso competencial anterior, en que se cuestionó, primero, que se haya paralizado la elección del defensor del pueblo. Segundo, que se hubiese paralizado la investigación contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Salas. Tercero, que se haya paralizado el cumplimiento de una ley en el caso Sunedo. En esos tres casos que vio el tribunal dijo al Poder Judicial: no debes interferir en las decisiones propias del Congreso. Exclusivas y excluyentes, salvo que hay una manifiesta violación de la ley. Una excepción, pues, de excepciones, ¿no? Bueno, en este caso es lo que quienes han presentado pero es que no podemos... ese amparo creen, porque la Constitución en su artículo 100 dice claramente: no pueden votar en el Pleno los miembros de la Comisión Permanente. Entonces es normal que se presente un amparo si se ha violado la Constitución. Y una Corte Constitucional no nos olvidemos que el congresista Luna, miembro de la Comisión Permanente, no participó en esa votación y participó el accesitario. Sí, lo sé. En consecuencia quedó liberado para votar en el Pleno. Pero en todo caso, eso no es lo que la Constitución dice. Esa es una interpretación que usted formula, pero el texto es inequívoco. No votan los miembros de la Comisión Permanente. Sí lo dice toda la costumbre parlamentaria durante muchos años. Es reciente. Ese es el año 18, por el caso de Kenji Fujimori. Y nadie discutió eso. No, sí se discutió cuando se inventó por acuerdo de juntas de portavoces del año 18. Es reciente. No, pero además acá hay una lógica. manifiesta violación de la Constitución. Y yo pensé que usted, como constitucionalista, iba a estar de acuerdo que no se respete el artículo 100 y que la junta de portavoces no puede estar. No, es que una cosa es la Comisión Permanente como entidad congresal, y otra cosa es los que están hábiles para votar en la Comisión Permanente, que son los que están impedidos de votar en el Pleno. Porque si asumimos el criterio que todo el que forma parte de la Comisión Permanente, que además también lo forman los accesitarios, entonces no alcanzaríamos el número de votos en el Pleno, por lógica elemental. Entonces, ¿qué es lo que dice una lógica para mí adecuada? Es que los que votaron son los que no votan en el Pleno. Pero los que no votaron, y sobre todo si fueron reemplazados y su cupo, digamos, de votación fue ejercido por un accesitario, esos sí quedan libres en el Pleno. Pero reconoce usted que es un tema sobre el que se puede discutir y que conviene que un tribunal dirima. En el derecho todo se puede discutir. Todo no, pero en este caso, cuando la Constitución dice no votan los miembros de la Comisión Permanente y sucede que hay dos que han votado, bueno, usted está dando esa interpretación, los suplentes votaron en vez de ellos y en consecuencia yo interpreto que la Constitución presumía y en caso no se respete el artículo 100. En buena cuenta, lo que dice el artículo 100 es que no votan. Usted tiene matices, ya. Es normal que se haya presentado un amparo. Para mí no, para mí ese amparo era improcedente, porque ya el tribunal había dejado sentado totalmente. Además, ¿qué violación había habido si les había brindado todas las garantías del debido proceso? No, la violación es que voten quienes la Constitución prohíbe votar, según la interpretación clásica. Pero es que no ahora está usted recurriendo a una interpretación y a una práctica parlamentaria a la que pone por encima de la Constitución. No la pongo por encima. Porque usted dice que los miembros de la Junta de Portavoz interpretaron eso para favorecer a Kenji Fujimori y en consecuencia eso sentó jurisprudencia. Me gusta mucho conversar con usted porque usted es muy ocurrente y muy imaginativo, y lo cual me parece creo que no son elogios en sumamente interesante. Elogio e imaginativo me suena casi a una irónica crítica. No, pero mire, preferiría que me diga riguroso y independiente. Pero eso difícilmente lo va a decir. No. Usted va más allá de la Constitución. Se está convirtiendo usted en intérprete de la Constitución, lo cual está bien. Tengo que leer, enchancarme en los artículos, porque cada interpretación que se hace que me obliga a ver cómo se llegaba a ella. Pero los que no votan son los miembros de la Comisión Permanente que votaron en el momento de la decisión. Es una cosa, es que no necesitamos encontrarle más salidas al tema. Y el señor Luna, que es el caso que nos ocupa, vuelvo a repetir, no votó en la Comisión Permanente y fue reemplazado
y la Comisión Permanente tiene un número fijo y votaron los del número fijo. Usted quiere inhabilitar a quien no votó y en ese momento no formaba parte de la decisión. Lo que hubiera querido es que los congresistas hagan una ley orgánica para dirimir este tema y evitar que cada uno se aproveche con su interpretación cuando le conviene. No lo han hecho, sabiendo que era un vacío, porque el texto es inequívoco. No votan los miembros. Pero en fin, dejemos de lado este tema. Hay otros... No votan los miembros, pues, que ejercieron el voto. Pero eso lo añade usted, pero nadie puede distinguir donde la ley entonces no tampoco distingue. Votan los accesitarios, según eso usted. No me corresponde a mí interpretar, pero yo lo que quiero es que se respete la Constitución. Usted invalida, por ejemplo, el voto del accesitario que reemplazó a Luna. Yo lo que quiero es que los congresistas hagan su trabajo correctamente. Correcto, pero usted hagan leyes para precisar los vacíos. Sí, pero usted está invalidando el voto de quien reemplazó a Luna. No me pronuncio sobre eso. No me pronuncio sobre eso. Qué curioso. Eso es un tema reglamentario, complicado. O sea, votaron todos los miembros activos en ese momento y a Luna lo quieren habilitar a pesar de que no votó. Como ciudadano, leo la Constitución, artículo 100. No votan en el Pleno los miembros de la Comisión Permanente. Ahora, usted ¿Tiene está usted buscando... a la mano el artículo 100? Sí, lo puedo buscar por internet, pero lo formula así, no hay mayor sobre eso. Hablemos sobre otro punto porque el tiempo corre. Bueno, y está muy bien. Su posición, que es una modificación constitucional que se quiere introducir para que las autoridades electorales sean también susceptibles de ser sometidos a denuncias constitucionales por el Congreso. Es decir, reforzar los poderes del Congreso. Usted que vela tanto porque no haya intimidación de la jurisdicción, porque estaba pensando en el juez Ordóñez, que como tiene que... Igual pensará, es razonable que la autoridad electoral sepa que pende una espada de Damocles sobre su cabeza, porque los congresistas pueden estar disgustados que no se haya tolerado tal y cual exigencia por la justicia electoral. Bueno, antes de contestarle quiero hacer un poco de historia. Por favor. Mire, hay que tener en cuenta que la Constitución de 1979, predecesora de la actual, en el artículo 183 decía que corresponde a la Cámara de Diputados de aquel entonces acusar ante el Senado al presidente de la República, a los miembros de ambas cámaras, a los ministros de Estado, a los miembros de la Corte Suprema y del Tribunal de Garantías Constitucionales y a los altos funcionarios que señale la ley. Eso establecía ese artículo y el 184 decía que el que sancionaba era el Senado. Y justamente la ley 23.903 del año 84, en su artículo 15 dice, son aplicables a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones las disposiciones de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política del Perú. Es decir, la Carta Constitucional anterior estableció que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones eran sujetos a acusación constitucional. La carta anterior, la que fue justamente modificada por Alberto Fujimori y la mayoría que tuvo en el Congreso Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional del Perú, supremo intérprete de la Constitución, en la sentencia 0003 006 2003, acción de inconstitucionalidad, precisamente trata sobre este tema y dice, asimismo, este colegiado observa que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMP y el jefe de la RENIEC, no cuentan con la prerrogativa del antejuicio, no obstante ser funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado democrático de derecho, teniendo la obligación de asegurar que las obligaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Por ello, este tribunal exhorta al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio del antejuicio político o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio del antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo hiciera el artículo 183 de la Constitución. Suspicaz, como usted ha mostrado ser respecto a la no abstención del juez Ordóñez, se debe preguntar ¿por qué 20 años después de esta exhortación se lleva a cabo ella justamente cuando hay este contencioso con las autoridades electorales? Esta sentencia data del 2003. Por eso, hace 21 años. Esta sentencia data del 2003. Hay otra sentencia del 2023, que es la 003-2022 del TC, que insiste en lo mismo. Y hay una sentencia de la Corte Suprema
en donde la Corte Suprema también incide en la misma posición. En consecuencia, esto no es algo traído bajo la manga. Y a mí me parece totalmente lógico, porque si en la Constitución, en el artículo 99, establece que se puede acusar constitucionalmente a los funcionarios de más alto nivel, y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, quien ejerce la presidencia del jurado es un miembro de la Corte Suprema, y como tal, de acuerdo a esta Constitución, sin reforma alguna, puede ser sometido a un procedimiento de acusación constitucional, yo no encuentro malo, ni negativo, ni sujeto a suspicacia, que se amplíe la posibilidad de que a estas personas se les pueda promover una acusación constitucional y no creemos un territorio de impunidad para quienes tienen la inmensa tarea de asegurar que las elecciones traduzcan la expresión auténtica de la voluntad popular. ¿Usted verdaderamente cree que esta decisión se ha tomado por fidelidad jurídica profunda al espíritu de la Constitución, sin pensamientos relativos a las críticas que se ha venido haciendo por parte de la mayoría parlamentaria? Yo como constitucionalista observo que es una decisión ajustada a los antecedentes de la Constitución del 79, a las invocaciones y exhortaciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República, y que tiene bastante lógica, porque no puede ser pues que un presidente del Jurado Nacional de Elecciones o un jefe de la OMPE o de la RENIEC se consideren en un territorio liberado de responsabilidad y que no pueden ser investigados. ¿Qué privilegios tienen? Y eso es lo que ha creado esta situación tan cuestionable fácticamente en el caso del señor Salas, que para mí es una persona, con todo el respeto, que no da la talla para ese cargo. Se lo digo con todo respeto y de frente a las cámaras. ¿Por qué? Pero no es por esa consideración que usted respalda esta reforma constitucional. No, lo hace por razones puras y prístinas. No, yo lo hago por razones sustantivas que están acá y que acabo de exponer, y lo hago además porque en la realidad de los hechos la omisión que existe en la Constitución ha permitido los abusos y atropellos del señor Salas, porque el señor Salas en las últimas elecciones se olvidó que la Constitución le ordenaba en términos imperativos garantizar la expresión auténtica de la voluntad popular. ¿Y en qué no lo hizo? No realizó la indagación y la investigación respectiva para comprobar que la expresión plasmada en las actas correspondía a la... ¿Por qué se negó? De casos de muertos y se hizo la investigación y no había nadie. ¿O hubo fraude? ¿Usted cree que hubo fraude? ¿Por qué se negó el señor Salas? ¿Por qué se negó? Y el equipo que lo rodeaba de miembros del jurado, ¿por qué se negaron a que se tuvieran a la vista los padrones? Bueno, eso ya y las se firmas? discutió hasta ad libitum. No, es que sí, pero las cosas no se convalidan por el tiempo. Hubo respuesta. Miren, bastante han habido mesas en que en primera votación la votación estaba repartida de los 200 o 180, y en la misma mesa, en segunda votación, todos los votos eran para Castillo. Bueno, eso pues no ojalá que se investigue para que se acabe definitivamente. Afirmaciones no tengan fundamento. Necesitamos que haya una justicia independiente. Bueno, yo pensaba que ya se había dirimido esto con los muertos famosos que nunca aparecieron. Pero en fin, en todo caso, muchas gracias por estar acá, por darnos sus opiniones sobre los temas sucesivos que le he presentado. Que tenga usted un buen fin de semana. Igualmente para usted. Muy amable.